Y vamos a meternos en uno de los temas de portada, lo señalábamos, el uso de las Fuerzas Armadas. Partió como un tema que parecía focalizado en Rosario, ¿no? Actuar frente al narcotráfico allí en Rosario con el ejército, con los elementos de las Fuerzas Armadas. Después se sumaron algunos gobernadores que estuvieron de acuerdo, que manifestaron su aval. Por ejemplo, el propio gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Córdoba tiene una frontera muy sensible con Santa Fe, ¿no? Que ya ha generado también mucho debate en ese sentido. Ahora, ¿es el rol? Las propias Fuerzas Armadas señalan que no fueron preparadas para seguridad interior, pero hay una decisión del gobierno avanzar en este sentido con algún quiebre. ¿Viste que Villarruel no está de acuerdo? Sí, no, la vicepresidenta ya lo dijo, lo expuso también mediáticamente, que no está de acuerdo con esta decisión de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, de modificar la ley de seguridad interior y, bueno, modificar, claro, el accionar de las Fuerzas Armadas. Y ahí ha comenzado, hay un debate entre la vicepresidenta, se han contestado a través de los medios, visto, hubo ahí, bueno, un ida y vuelta con respecto a esta decisión. Vamos a sumar a este análisis al exsecretario de Seguridad de la provincia, al doctor Alberto Bertea. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿Cómo están buen ustedes? día. ¿Está de acuerdo en que el ejército participe de la seguridad interior cuando se da, por ejemplo, en algunas cuestiones particulares como el narcotráfico? Es un tema de debate, es un tema apasionante, donde generalmente opinan hasta los que no saben, porque la seguridad es tan amplia y tiene tanta causa, origen, que bueno, se puede analizar desde el punto de vista político, institucional, legal, social, etcétera. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un esquema de fuerzas de seguridad, me refiero a las nacionales, el ejército, que tiene cerca de 200.000 efectivos. Tenemos más de 150 cuarteles en todo el país que están inactivos, con personal que no tiene una actividad específica, se controla solamente o se custodia solamente esos ámbitos que están cuasi abandonados, no digo por el estado en que se encuentran desde el punto de vista edilicio, sino que no tienen función alguna porque no hay posibilidades de luchar contra una invasión extranjera, contra un país extranjero, sino que están enclaustrados en su propio ámbito. Entonces me da la sensación que conforme a la circunstancia histórica que se vive, tener cerca de 200.000 efectivos o algo menos quizá en este momento, sin actividad específica es un derroche que no se puede permitir. Bueno, pero que no tengan actividad quiere decir que no tengan actividad, quiere decir que tengan que actuar en seguridad interior. Previo a modificaciones legales, pueden actuar en... ¿Serviría? Como en este caso. Me parece que sí, porque es compleja la situación, pero ellos tienen distintas divisiones, tienen artillería, tienen infantería, tienen división ¿Pero con canes. un tanque se puede, por ejemplo, combatir el narcotráfico? ¿Pero por qué con un tanque y no con un can? Me pregunto. Puede haber controles con perros, puede haber controles con caballería, puede haber controles o divisiones. Claro, no llegar a usar, por ejemplo, el tanque. No voy a usar un avión para bombardear Rosario por el narcotráfico, pero sí es cierto que hay 10 o 12 bases militares, aeronáuticas, que pueden servir para que la policía opere sus aeronaves. Es decir, creo que hay que trabajar en conjunto, no hay que pensar en el ejército de la década del 70, sino en una modernización de las fuerzas de seguridad que estén trabajando acorde a las circunstancias ¿Ha ocurrido actuales. alguna vez que las Fuerzas Armadas tuvieron que hacer una injerencia especial en algo? En la Argentina algo está prohibida desde el punto de vista legal, pero en Latinoamérica, en muchísimos países, están actuando en seguridad interior. Una de ellas es Brasil, donde nosotros conocemos que entran a las favelas a hacer control del narcotráfico. Después hay otras... Han sido denunciados por múltiples violaciones de los derechos humanos en las favelas y no han corregido nada de las favelas. Es posible. ¿No? También las fuerzas de seguridad nuestras, las provinciales, han sido denunciadas por lo mismo hecho. Es decir, la situación de que un miembro de la fuerza de seguridad comete errores o cometa delitos no implica que la institución no pueda participar. La dimensión de la fuerza, doctor, es distinta. Si entra un militar, con las armas militares, con la preparación militar, que si entra un efectivo de una policía común. Pero usted no adaptaría esa formación a las circunstancias actuales. Es decir, si voy a tener que dejar de trabajar con un militar que entre con un FAL, entrará con una taser.
Es decir, hay que hacer toda una modificación estructural. No el es propio posible Ejército ha señalado importar... que no están formados para eso, para enfrentar civiles, ¿no? Y sí. ¿Qué es lo que dijo la vicepresidenta Villarruel, no? Son dos cosas diferentes lo que acabas de... La fuerza de seguridad, los miembros de la fuerza de seguridad seguramente no tienen ningún interés en trabajar más. Están muy tranquilos dentro de los cuarteles. Es decir, si le sumamos una actividad de riesgo, por supuesto, y bueno, no van a estar conformes. Y respecto a lo de la vicepresidenta, a mí me da la sensación que su posición es en defensa de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice ella o qué yo percibí? No se puede someter al ejército a una actividad donde después sean ellos los responsables de las consecuencias de esa actividad y no quien los manda. Es decir, lo que pretende la vicepresidenta es eximirlo de responsabilidad a las fuerzas que actúan y dejar en libertad a quien ordena. Por eso esa frase que dijo, en los 70 se combatió el terrorismo, ¿dónde están los que combatieron? Presos. Está clarísimo. O sea, hace referencia a esa frase de la Yo lo interpreto como defensa de las fuerzas de seguridad. Sí, es una comparación compleja, ¿no? Porque la tortura, la desaparición de bebés, la desaparición de personas, no tiene que ver con actos de seguridad, que es lo que se plantea acá. Lo que yo le quería señalar, doctor, es que también señala Villarruel, y lo dicen los propios integrantes del ejército, una cosa es prepararte para una guerra donde vos tenés que matar a un enemigo, y otra cosa es ir y detener a un delincuente que es un narcotraficante, ¿no? Esa circunstancia, si dijéramos están formados para eso, se abriría otra discusión, pero no están formados para eso, ¿no? Pero por eso estoy planteando que hay que formar equipos especiales. Es decir, hoy ¿cómo formamos un policía? Con una escuela con una actividad educativa de 1 año en la escuela de policía. ¿Por qué no incorporar la gente que tenés que incorporar al ejército y darle la formación para seguridad interior? Claro, o sea, debería sumarse no es imposible una esto, por especial. supuesto que hay que prepararlo para que no vamos a ¿Alguna vez fue con exitoso la participación del ejército en las cuestiones civiles en algún país del mundo? Exitoso, le digo, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. Uno toma como ejemplo Colombia y México y asusta. A mí no me asusta, yo conozco Colombia y he visto, por ejemplo, fuerzas de seguridad del ejército, por eso me refería a los canes, a los perros, en la puerta de los hoteles, en la puerta del estacionamiento del hotel, que controla el vehículo cuando ingresa y cuando egresa, y bueno, eso en alguna medida influye en el tráfico de la droga. Es decir, hay actividades que se pueden desarrollar hasta sin armas. Ustedes no sé si conocen Río de Janeiro, pero en las playas de Río tenés fuerzas federales, municipales, provinciales, es decir, hay un complejo, una actividad compleja que interactúan unos con otros y bueno, la presencia en sí no disminuye la actividad del narcotráfico, pero el combate sí. Ha habido un crecimiento muy fuerte del narcotráfico en este último tiempo, ni hablar de lo que está ocurriendo en Rosario, pero también pensando en la provincia de Córdoba. ¿Por qué se da esta proliferación? A lo mejor estamos combatiendo desde la fuerza cuando en realidad hay que combatir, por ejemplo, desde la inteligencia, desde la cuestión de romperles el negocio. A ver, en Río Cuarto, ustedes recuerdan el crimen de Claudio Torres, ¿no? Sí. Bueno, se conoció a partir de la elevación a juicio de la causa que hubo una injerencia de los monos. Los monos ya tuvieron una participación en Río Cuarto, que fue el crimen de Torres, ¿no? Los sicarios y la logística para el crimen de Torres fueron aportadas por los monos, contratadas de Río Cuarto para los monos, ¿no? Y una de las cuestiones que llamó la atención de aquel operativo es que no se encontró droga. No encontramos droga. Cuando hicieron el operativo no había droga. ¿A qué apuntó la investigación del Juez 8? A los autos de lujo, a las casas y demás. Porque ahí estaba la plata, ¿no? Ahora, señalan que, por ejemplo, para abrir un teléfono la Policía Federal está casi 1 mes. Porque no tienen logística. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? A mí me da la impresión que no es logística, es falta de una decisión política. Tecnificación. Es una falta de decisión política. El combate de la droga es una decisión absolutamente política, estoy absolutamente convencido y lo he vivido cuando era secretario de Seguridad también. No es una cuestión de que los teléfonos no se pueden abrir, es una actividad que requiere una decisión fuerte y bueno, hay sectores sociales que están involucrados y de gran poder adquisitivo o de gran poder de influencia política. La política también está inserta en esto. Sin esas complicidades es imposible, ¿no? Imposible. Y la policía también, es decir, hay fuerzas de seguridad internas que también están involucradas en el narcotráfico. No es posible que en Rosario se desarrolle esta actividad
criminal sin conocimiento de los dirigentes políticos y de las fuerzas de seguridad. Bueno, hay muchísimos mensajes, ya los vamos a estar leyendo todos, hay una plena participación de ustedes. Hemos planteado, ¿no?, la consigna, si están de acuerdo con que fuerzas militares participen en el combate contra el narcotráfico. Parece que el punto de partida podría ser Rosario y luego extenderse a las provincias que avalen, por ejemplo, aquí en Córdoba con el doctor Martín Yarlora. Doctor, quiero agradecerle muchísimo este debate, este análisis que se haya sumado, y la convocatoria está abierta para que lo podamos seguir analizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. El doctor Alberto Bertea, secretario de Seguridad, ex secretario de Seguridad de la provincia, y este análisis que va a tener epicentro en el Congreso en pocos días cuando se presente ese proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior.